Y en algún momento en el medio voy a subir la tapa del libro para compartirla, ahí en el que se vea la tapa en la pantalla. Ahí van entrando. Vamos a silenciar. Dos minutos y largamos, que entre todo de una vez. Ahí están entrando. Sí, sí. Ahí abajo ves que van entrando, ya 30 tenemos. Así que, y 5 igual ya largamos. Qué raro que no desapareció la imagen. De tu cámara, ¿no? Sí, Ahí pero le, no sé pregu- por qué. ahí le preguntamos a Carla qué pasó. No, quiere salir y volver a entrar por las dudas. Acá parece todo que está bien, ¿no? ¿A vos te aparece como que la tenés activada el video, Cefe? O quizás tocaste algo sin... No, sin no, dar- la verdad es que no toqué nada. A ver. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Ahí te vemos. Bueno, un minuto y largamos. A ver si... Buenos días, buenas tardes a todos, según dónde se encuentre cada uno. En la oportunidad nos convoca una charla que nos va a presentar Ceferino Reato, comunicador de reconocida trayectoria en programas de radio, de televisión, en la prensa escrita sobre todo, ¿no? Autor de varios libros dedicados principalmente a lo sucedido en los nefastos años 70, ¿no? Desde todo punto de vista: Operación Primicia, Disposición Final, Operación Traviata, y el último que acaba de sacar, recién publicado, Masacre en el Comedor, del que nos va a hablar, y que es un tema muy, muy interesante y que sirve para de alguna manera develar algunos mitos que se han propagado en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Esta visión edulcorada de los terroristas y sus ideólogos, disfrazados algunos de intelectuales o escritores, pero que en el fondo eran asesinos que además se dedicaban a escribir o a producir algunas ideas intelectuales, ¿no? Entonces, es siempre bueno tener la visión alternativa de cómo sucedieron las cosas, y un privilegio para todos los que estamos acá, poder tener de primera mano a quien ha investigado sobre este tema, sobre el cual se ha hecho muy poco, se ha divulgado muy poco, deliberadamente este grupo de gente que hace este tipo de atrocidades contra vidas civiles e inocentes. Muchas veces lo que busca hacer es ocultar lo más posible, pero siempre hay algún periodista molesto, ese es el verdadero trabajo del periodista, que trae a la luz
estas cosas y nos ponen de frente a una realidad que es totalmente distinta a la que nos suelen contar, ¿no? Entonces, sin más introducciones, agradeciéndole a Ceferino por participar por tercera vez en nuestro seminario. Te damos la palabra, Cefe. Primero él nos va a contar un poco el libro, vamos a charlar y luego el tiempo que tengamos, no es mucho, pero el tiempo que tengamos, puede evacuar sus preguntas ahí donde dice preguntas. Vamos a estar leyéndolas o en el chat y en la medida de lo posible, el Ceferino cuenta con 1 hora porque luego tiene otros compromisos, así que ahí lo vamos a liberar. Buenas tardes, Cefe. Gracias por venir, como siempre. Hola Alejandro, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, el libro se llama Masacre en el Comedor y es sobre el atentado más sangriento que hubo en los 70 y en la Argentina hasta la voladura de la AMIA en el 94. Es decir, hubo muchas víctimas, 23 muertos, 110 heridos, y eso ocurrió el viernes 2 de julio de 1976 en el comedor que la Policía Federal todavía tiene, en la calle Moreno al 1400, en el barrio de Montserrat, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ese día, al mediodía, el comedor estaba lleno y explotó una bomba que estaba dentro de un maletín que lo había dejado alguien, y ahí se produce el estrago. Rápidamente Montoneros reivindicó el ataque. Ya estábamos bajo gobierno militar, bajo la dictadura. Ellos dijeron que lo hacían para parar la represión ilegal, para mostrarle a la gente que ellos estaban protegiéndolos y para mostrarle al gobierno militar que ellos tenían plena vigencia. Para esa altura, en el 76, Montonero ya había formado el ejército montonero, que venía de atrás de 1975, gobierno constitucional del peronismo. Ellos forman un ejército montonero como un ejército popular, porque iba a ser el instrumento para librar una guerra nacional popular prolongada. Una vez que se instalaron los militares, que los militares volvieron al poder después del 24 de marzo del 76, Montoneros lanzó una serie de ataques contra las policías de acá, de Buenos Aires, de Santa Fe, porque consideraban que era el centro de gravedad de la dictadura. 2 semanas antes de este atentado habían habían asesinado al jefe de la Policía Federal, que era un general Cardoso, con otra bomba. Y ahí el 2 de julio utilizan una bomba vietnamita, que es una bomba especial que tiene explosivo, pero también bolas de acero que cuando explotó salió la ráfaga y ahí agujereó todo lo que encontraba a su paso, incluidos los cuerpos. Por eso los cadáveres estaban tan irreconocibles y los heridos tuvieron lesiones tan graves, muchas veces mutilados, ¿no? Este hecho conmocionó a la opinión pública. No era que el lugar era del agrado de todos los porteños, pero el comedor estaba abierto a la comunidad. Entonces murió una empleada de YPF entre las víctimas, y después el resto de las víctimas eran policías de muy baja graduación. Por lo tanto, no participaban de la represión ilegal. Había uno que era bombero, el otro mozo, el otro enfermero, el otro el encargado del comedor, uno que estaba jubilado y estaba haciendo una changa repartiendo pan, otro se encargaba del mostrador. En fin, no eran los grandes jefes de la policía ni de la dictadura. Entonces la gente lo tomó rápidamente como un hecho terrorista. Yo discuto ese término. Me parece que después de analizarlo bien, es claro que es un hecho terrorista. Y bueno, ahí, por el otro lado, es una operación de inteligencia que salió bien. Inteligencia quiere decir de
de detectar un blanco, de preparar un atentado, de entrar en un lugar que estaba muy vigilado, dejar la bomba y escapar. Y al final el autor material fue un agente de policía, pero que también era montonero y pertenecía al servicio de inteligencia e informaciones. Y el autor intelectual, o sea, su jefe, su responsable, era una persona muy importante para Montonero, fue Rodolfo Walsh, gran periodista, gran escritor, mucho más grande que los jóvenes revolucionarios, ya muy famoso, pero que también tenía este gusto por las tareas de inteligencia y se había convertido en un combatiente revolucionario, ¿no? Estaba dispuesto a matar y a morir. Y ahí, el libro me permite rastrear, digamos, la familia y el joven que puso la bomba, un chico de clase media alta, de Olivos, papá abogado, tío general, y cómo se hizo peronista y cómo se volcó a Montoneros, cómo entró a formar parte de algo muy exclusivo que era el aparato de inteligencia. Y también me permite describir cómo era este aparato de inteligencia, que es algo que en general los periodistas no hacen porque había muchos periodistas en ese aparato, periodistas que después fueron muy famosos, influyentes, Berbisky, Bonazo y otros. Un aparato de inteligencia que, como todos de su tipo, estaban en contacto directo con la jefatura del ejército montonero, entonces, y con la conducción nacional que autorizó este atentado, obviamente. Estoy hablando de Firmenich y de Perdía, que están vivos. Uno en España y el otro acá en Buenos Aires. Todo un atentado que, a pesar de su gravedad y de sus características, nunca fue investigado por la justicia, tampoco hubo nunca libros ni demás. Y yo eso lo trato de entenderlo y de explicarlo en la introducción. Pero me parece que después uno se da cuenta, porque claro, para el kirchnerismo, que son ahora los herederos de los jóvenes militantes de los 70, es un atentado difícil de reivindicar, murió mucha gente elegida al azar, un acto de terrorismo muy evidente, y mejor no decir nada, ¿no es cierto? Con esta visión tan particular y especial de los 70, ¿no? que recortan una parte. Y yo eso lo discuto bastante porque Walsh es una persona muy importante, también por el legado que les dejó. Fue el primero en utilizar la palabra desaparecido, el primero en tratar de encontrar un número contundente, solo que él llegó hasta 15.000. Y el primero en decir, bueno, la guerra está perdida, vayamos por el camino de los derechos humanos. Todas cosas inquietantes para el gobierno, porque imagínense una persona que el 2 de enero del 77 dice hay que guarecerse en la bandera fundamental de los derechos humanos, es bastante sugestivo con lo que pasó después, ¿no? Dado que ahora, qué sé yo, los principales liderazgos de los derechos humanos, tanto Eve Donafini como Estela de Carlotto, cada vez que pueden reivindican la militancia revolucionaria de sus hijos. No mucho, porque no tienen necesidad, nadie va y les pregunta eso, ¿no? Porque es un poco como hacer evidente lo que es sospechoso. En fin, todo un libro que a mí me costó hacerlo más que los otros hasta que le encontré el tono, que fue siempre fijarme en las víctimas, ¿no? Víctimas invisibilizadas, que no forman parte de ningún homenaje, no hay ninguna placa que recuerde a sus parientes o amigos, no hay indemnizaciones especiales, no hay nada, no hay reconocimiento, nadie los consulta, nada, y que por lo tanto siempre vivieron con temor, porque exagerado para nosotros quizás, pero comprensible desde el punto de vista de personas que de golpe pierden sus seres queridos, muchas veces sostén del hogar, entonces
descienden en el nivel económico y social y quedan con una permanente sensación de despojo, ¿no? Y también de culpa. Así que, como para mí los 70 es en el fondo la historia de todas las víctimas, más allá de que eran todos argentinos, todos con derechos, todos humanos, me parece que por ahí encontré la forma de escribir el libro. Bien. Ahí te quería hacer un par de preguntas y luego Dale. vamos charlando y leer cosas que puedan poner alguno de los oyentes que quiera preguntar, etc. Es interesante esto que vos decís, que no, me llamó la atención mientras leía que no se había escrito sobre un hecho que fue bastante conocido, porque por lo general no se escribe de cosas que no son muy conocidas o que pasaron en algunos lugares lejanos, etc. Pero yo me acuerdo, yo iba al colegio ahí a la vuelta, ¿no? En esa época. No me acuerdo exactamente del día porque yo iba desde el otro lado, pero contaban los amigos que venían desde la 9 de julio, que estaba toda la calle cortada y que no se podía pasar, etcétera. Obviamente había sucedido eso, que tampoco mucho nunca te aclaraban nada en 1976. Me llamó la atención viendo el tema de las fechas, ¿no? Porque vos decís, algunos lo atribuyen a, bueno, como respondiendo a la represión ilegal, pero digamos, la represión ilegal empieza el 24 de marzo, tan rápido ellos el 2 de julio ya meten semejante atentado, ¿no? Digamos, es como que ya lo venían, que está claro que ya estas cosas las tenían planeadas desde mucho antes, no es respuesta a esto, sino forma parte de un plan mucho más grande, ¿o no? Claro, ellos tenían el plan de que la ofensiva militar se iba a agotar en algún momento y que eso ellos tenían que pasarlo de la mejor manera posible hasta que llegue el momento propicio para lanzar una contraofensiva, ¿no? Y eso lo hacen con una serie de ofensivas, la principal contra la policía, también con la idea de provocar y humillar al enemigo, porque ellos pensaban que, y por eso se alegraron tanto por el golpe de Estado, ellos pensaban que cuanto mayor represión hubiera, la gente más se daría cuenta de que en realidad los militares venían a cercenar sus derechos, a hacerle la vida más jodida, y que sus defensores eran los guerrilleros. Es lo que se Claro. decía fascistizar a las Fuerzas Armadas, provocarlos, en otras palabras, cuanto peor mejor, viejo dicho trotskista, y eso me parece que es bastante evidente acá, porque en realidad ellos provocan una reacción totalmente, algunos dirán proporcional, otros dirán desmesurada, pero la venganza fue terrible también, y eso elevó mucho la represión, como ellos después comprobaron en octubre. Aparte que para Montonero fue un error político garrafal, porque ellos tenían buenas relaciones en la cúpula de la Policía Federal. Había infiltrados de un bando y del otro. Era una lucha también de inteligencia y contrainteligencia. Con esto se convirtieron en los enemigos jurados de la policía y se acabaron las buenas relaciones que había, porque había buenas relaciones. Montonero tiene esa particularidad, a diferencia de otros grupos guerrilleros, de haber tenido mucha gente infiltrada y de haber sido infiltrados ellos también por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por orígenes comunes, porque también venían ellos, los montoneros clásicos venían del nacionalismo, de los conservadores, de los católicos, después se hacen peronistas, y comparten con oficiales de la policía y también del ejército, de la aeronáutica, especialmente algunos esos comunes orígenes ideológicos. Ahora, ese cálculo, no sé, a mí, corregime si estoy equivocado, ¿no? Pero ese cálculo que ellos pensaban que
que la gente iba a ver que cuando el gobierno reprimiera más, la gente se iba a pasar del lado de ellos. En realidad jamás se pasó del lado de ellos la gente, y esto es memoria, entonces la memoria puede traicionar, pero hasta donde yo recuerdo, fue como un alivio cuando terminaron esos ataques, esos atentados terroristas tan fuertes, ¿no? Digamos, es como que después se revirtió y se armó todo un relato de que la gente estaba en contra de los militares, etc. Pero esto es después del golpe y eventualmente después de que se saben las violaciones a los derechos humanos, pero en el mientras tanto no había tal ambiente, o me equivoco, Cefe. No, claro, ellos se equivocan porque ellos se hacen marxistas, digamos, a las apuradas, ¿no? Especialmente la cúpula de Montoneros original. Ellos se fusionan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias que ya venían de la izquierda clásica y se hacen marxistas muy a las apuradas, porque todo era a las apuradas, eran muy jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo, pero el promedio de edad de la cúpula de Montoneros debe haber sido 25 años. De la cúpula, Sí. ¿no? Pero de los oficiales, digamos, era 23. Entonces eran muy jóvenes. Y ellos leyeron un poco de Marx, pero muy rápido, no el Marx filosófico. Pero con Gramsci hablaba siempre de que había varios tipos de crisis, ¿no? Había crisis revolucionarias y crisis reaccionarias. Y esta era claramente, desde el punto de vista marxista más moderno, una crisis reaccionaria. Es una lucha en el fondo entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, que es la manera, me parece, más aséptica de ver esto de los 70 acá en la Argentina y en otros países, ¿no? Pero comprendiendo esto de que muchos jóvenes pensaban, bueno, el mundo va al socialismo, eso no lo podemos evitar. Muchos jóvenes y muchos grandes. Sí. Y la violencia ayuda. Entonces ellos era un juego dialéctico también, de reacción, Sí, también contrarreacción. estábamos en el contexto de la Guerra Fría, digamos, no eran, o sea, podrían ser lunáticos, pero no tan lunáticos. O sea, había un contexto, claro, que les daba un marco a ese tipo de pensamiento. El contexto explica mucho, no justifica nada, pero si no tenés contexto, el relato de los kirchneristas, por ejemplo, no tiene ningún contexto. A ellos no les interesan las fechas. No. Si vos los escuchás, vos decís, bueno, mirá, hubo un golpe de Estado en este país. Y parece que después surgieron unos grupos de partisanos que luchaban por la democracia, la libertad de expresión, y bueno, fueron masacrados porque los otros eran dictadores, que es más o menos la visión de Walsh. Mucha gente pensaba, creo que menos ahora, que Walsh fue muerto por la carta que él, en el aniversario del primer golpe de Estado, en el primer aniversario del golpe de Estado, es una carta que él firma, que es muy prolija y demás, pero que él la terminó de escribir la noche antes de que lo mataran. Y las primeras copias las distribuyó, las puso en un buzón 1 hora y media, 1 hora y cuarto antes. Es decir, que no se conocía esa carta, ¿no? Lo buscaban y lo querían agarrar vivo porque ya sabían todos que era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros. Pero la historia es reconstruida por el kirchnerismo sin contexto. Y cuando uno intenta ponerle contexto, dice, teoría de los demonios, está justificando. Claro. Ese moto, la censura que ellos, el negacionismo que ellos implementan, ¿verdad? Ya hoy es medio ridículo, pero en un momento tenía mucha eficacia. Mucha gente creyó todo eso. Yo me acuerdo, Bueno, Operación Traviata, por ejemplo, al principio tenía que convencerlos a muchos periodistas de que los guerrilleros también mataban. sí, ¿no? eso es insólito, ¿no? Porque es tan evidente todos los atentados que cometieron, pero
viste, siempre dicen que cuando vos te acostumbraste a escuchar una verdad, es muy duro cambiar esa postura, porque en el fondo, si aceptás eso, aceptás que viviste engañado mucho tiempo. Y en ese sentido, los gobiernos democráticos han sido muy eficientes en perpetrar toda esta mentira, esta fábula de los jóvenes idealistas, etc. Y, y creo que es uno de los problemas por los cuales no terminamos de resolver temas. ¿Viste? Como si los alemanes estuvieran todavía discutiendo si Hitler sí o si Hitler no. Está bien, nos llevan 80 años, pero lo resolvieron antes de 40 años. Nosotros todavía no lo resolvimos y parece que va a costar, aunque es cierto que si vos planteabas esto hace 15 años, supongo yo que con tus primeros libros tenías más dolores de cabeza que actualmente. No, yo dolores de cabeza no tuve nunca, porque a mí me parece que la opinión pública tiene una gran característica, que es móvil. La donna es móvil. La opinión pública es móvil, en el sentido que cambia. Y entonces yo sabía que si el libro estaba bien hecho, después aspiraba a que pudieran ser leídos con los años, pero sabía bien en qué me metía. Entonces nunca pude argumentar nada, ni persecución ni nada, porque yo sabía cómo era, y en eso me parece que hay que ser consciente de la posición que uno quiere tener y por qué la tiene, y una vez que la elige, te la tenés que bancar. Y además que la cuestión es de una gran falsedad, porque vos hablás de la democracia correctamente y abarcás a todos los gobiernos democráticos. O por lo menos a partir del 2003, del kirchnerismo, esa hegemonía del relato kirchnerista fue también cimentada por las otras fuerzas políticas. Solo ahora aparecen los más liberales del PRO y los libertarios en este punto en común, dándole una sonora vuelta de página a esto del relato. Pero las leyes indemnizatorias, que son las primeras son muy lógicas, legítimas, pero las extensiones no, fueron apoyadas por gente como Pinedo, Carrión ni hablar, ¿no? Sí. Gil Lavedra, en fin. El radicalismo, la coalición cívica, un sector muy importante del PRO, María Eugenia, ¿no? Sobre este tema han apoyado cineastas como los mejores que tenemos y algunos que son del PRO, que hoy se rasgan la vestidura por Relato K, han adecuado los libretos para favorecerse del Relato K. Estoy hablando de El secreto de sus ojos, que es un libro, el libro original de Saccheri es un episodio de fines de los 60. El director y el guionista lo colocan en los 70 y lo vinculan a la AAA y a Isabelita para beneficiarse del Relato K, porque en ese momento era cool, para probablemente acceder a los créditos del Inca, para tener más espectadores, para que quede más bonito. Después a veces lo veo al cineasta puteando por Twitter contra el relato del cual él se enriqueció. Que no lo necesitaba porque es un gran cineasta y eso es lo que más me importa. A veces algunos porque las audiencias, cuando uno sabe que la opinión pública es móvil, no compra ni los elogios ni las críticas, porque yo soy muy desconfiado de todo y a veces la gente se enoja y defiende a este cineasta, pero hay que ser libre y hay que decir las cosas. Este relato es inventado por el kirchnerismo, por los intelectuales, Berbisky, Feynman y otros, Berbisky fundamentalmente, pero ha sido comido, digerido por tantos.
por tantos, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, obviamente en la izquierda. Yo te escuchaba y pensaba, bueno, dos cuestiones. Primero, que ese relato, de acuerdo a lo que vos mencionaste, es, podríamos decirle, walshiano 100%, ¿no? Vos mencionaste, vamos por el lado de los derechos humanos, los 15.000, y el primero que habla de desaparecidos, que es en lo que se basa el kirchnerismo del 2003 a esta parte, casi taladrándote la cabeza, ¿no? Y te agrego una, y así me das tu opinión, ¿no? Esto también de, bueno, en el ambiente artístico ni hablar, ¿no? Pero como que sacar el pie del plato es, es como una condena al exilio, ¿no? Es como que, más allá de que te perdés trabajos, tu propio grupo de colegas te hace un vacío terrible, etc. Y lo pienso también en términos de en una escuela secundaria, en una escuela primaria, en un grupo de padres. O sea, por eso digo que fueron terriblemente eficientes y en este sentido, sí, el PRO, salvo, me acuerdo de una frase que fue luego también muy castigada, cuando Macri dijo, hay que terminar con el curro de los derechos humanos, ¿viste? Y los del propio partido casi lo querían matar porque era un piantabotos eso, ¿no? Sí, un error. Yo creo que Macri genuino, digamos, es el Macri que piensa eso. Y siempre lo ha expresado en ese sentido, me parece que hay que reconocer lo bueno y lo malo. Siempre lo ha expresado. Lo que pasa es que después tenía personas que él había elegido, obviamente, como Jaime Durán Barba, que lo aprecio mucho, como Marcos Peña, que le decían por acá no, vamos por el otro lado. Me parece que fue un gran error, porque eso explica mucho para mí, de cómo terminó el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos consejeros fueron los que le dijeron, mirá, no digas nada de lo que recibiste, la gente no quiere oír malas noticias, seamos cool. Y bueno, después lamentaron, porque muchos pensaban que la suba de tarifa, por ejemplo, que para mí siempre fue algo necesario, se podía haber hecho mejor, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero el concepto era claro, vos tenés que pagar, si podés, y yo creo que sí, que mucha gente puede, el costo por lo menos de la tarifa. Ahora, las tarifas de agua son 900 pesos, la tarifa, acá en esta ciudad por lo menos, electricidad son 1.100, 1.200, 1.300 pesos, ¿no? Cuando el cable te sale 7.300, bueno, hay una diferencia y me parece que, o lo que te sale el celular, entonces el servicio eléctrico es un servicio caro, el gas ni te cuento. Hay que pagar las cosas, porque después hay que luchar por otras cosas, por buenos salarios, por mucho trabajo, por menos impuestos, pero los servicios hay que pagarlos, eso es lógico. Entonces, todo eso no se pudo hacer, y me parece que es esa matriz de gran pusilanimidad, en no decir las cosas como son, en no ser valientes, en aceptar como perdida la llamada batalla cultural. Fíjate, lo del teatro, los directores de cine, ellos dependen de los subsidios del Inca, que son muchos, de mucha plata. Pero la junta de clasificación no se mueve hace años, siempre están los mismos. Y el gobierno de Macri nunca atinó ni a cambiarlo, siquiera. Entonces esa lucha se daba como perdida. Afortunadamente hay actores y actrices valientes, Brandoni, no es el único, Fer Martínez, los mejores, ¿no? Franchella, que son críticos de eso, y eso hace que otros también lo sean. Pero el grueso, la masa, los que dependen de los subsidios estatales que no pueden ir al mercado, esos yo creo que más por resignación que por convencimiento, porque digamos, nadie puede creer esto, el relato Cana, y a los 30.000 vos lo podés defender de lo simbólico, pero sabés que no es verdad, nadie lo puede defender. Nadie puede defender a Walsh y decir que no es lo que él quiso ser, que era un combatiente orgulloso de eso, él creía eso. Entonces nadie puede decir, no tenía nada que ver. Nadie lo puede decir.
desde la racionalidad. Pues lo siguen diciendo porque ellos, muchos viven de esto y viven bien, entonces Sí. siempre van a defender el relato. Ahí hay un par de preguntas Mm. para la gente, así puede participar. Emilio pregunta, medio ya lo señalaste, pero porque hace un rato lo había preguntado, pero ¿cuál es el verdadero apoyo popular que tenían los montoneros? ¿Realmente tuvieron o no? Yo creo que al principio sí, claro que tenía mucho apoyo, cuando eran la juventud peronista, la juventud de Perón, cuando lucharon por la vuelta de Perón. Yo creo que ellos fueron los comandantes, digamos, para utilizar términos militares, de la campaña electoral del 73, eso es claro, ¿no? Y tenían el favor de Perón y bueno, creían que Perón era un líder socialista, que había que seguir remando fuerte hacia el socialismo, y después hubo la gran pelea con Perón. Hasta ese momento yo creo que eran muy populares, especial, estoy hablando en el peronismo, ¿no? Y después creo que empiezan a perderlo con la pelea con Perón, con el asesinato de Rucci, y ahí se parte la JP, que era su organización de superficie, y ahí se van haciendo cada vez más pequeños. La pregunta, Esteban Peralta, si en la cúpula de Montoneros solo estaba la juventud universitaria o si había algún miembro del sindicato. El sindicato con los montoneros habría, no los peronistas, supongo yo, pero quizás alguno de izquierda, pero tampoco, ¿no? No, en la cúpula no había ningún sindicalista, nunca lo hubo. El único jefe que venía de los sectores populares, Navarro, José Sabino Navarro, duró muy poco tiempo, pero nunca fueron los quienes mandaban, no eran obreros, ni sindicalistas, ni personas que venían de abajo. Un movimiento de clase media y de media para arriba, claramente. Emilio pregunta de nuevo algo que es, digamos, no cae justo en esta reunión, o sea, el tema por la fecha, pero sí. Dice, ¿por qué los militares no juzgaron a los terroristas y los Pero eso metieron ya lo presos? conté bastante en Claro, disposición final, está recontra claro, explicado ahí. Te remito es, ahí, porque si no, claro. ¿viste? Son Había una todas las... junta, eso se había Ah, intentado antes y después sí, se dio ya lo vuelta a expliqué todo. ahí en disposición final, está. En otro de los libros de acá de No, CEFE, disposición final, ahí está. A ver, ¿cómo repercutió? Pregunta espectador anónimo. Lo voy a leer por una vez, pero a la gente que no pone su verdadero nombre y apellido en este ámbito académico, es una seamos grandes. pregunta, No lo leas, Alejandro, así no lo leemos. desestimamos, Espectador porque anónimo, a mí poné me tu da un nombre y poco, apellido. eso sí me molesta, porque A mí después también. te Bueno, dicen el periodismo no hace nada, el periodismo no hace nada, para claro. hacerte una pregunta que nadie va Sí, a sí, que registrar no te mucho conoce tampoco, nadie, te digamos. ponen anónimo. Bueno, Ahora, ya, listo, espectador, si podés, nada. cambiate el nombre y poner un nombre de fantasía, Alejandro Pérez, y no Poner hay por lo problema. menos Juan Bueno, Pérez y ahí ya está. es muy cierto eso que vos decís, ¿no? Ya. Te dicen, bueno, hace esto, critica a este, qué sé yo, y en una charla No, y te dicen, ¿por académica qué no haces amigable, esto? ¿Por qué no haces esto? porque, claro, porque además en este ámbito lo que nosotros queremos es eventualmente discutir. Por lo general, la gente que viene tiene una cierta apreciación de las cosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, obviamente que ahí está, ¿viste? El que hace eso ya no le gusta y viene. Claro, y se enojan además, a mí Se me enoja, encanta. sí, 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 sí. Yo les Pero voy no a es este, o contar sea, una anécdota que por sí, ahí es muy seria, porque voy a ver a un comisario general que los policías realmente los oficiales superiores, digamos, son mucho menos valientes que los inferiores, una cosa que vi ahora. Y claro, no quería aparecer, a pesar de que era retirado, psicólogo, ¿qué le podían hacer? Pero bueno, está bien. En un momento me dice, pero usted tendría que
ver a la hija del comisario Villar. Ah, qué bien. Podría verlo. Me da el WhatsApp, lo primero que me dice, ustedes los periodistas nunca se ocuparon del caso Villar. Que uno es el periodista, entonces me dice, bueno, porque yo la verdad, bueno. Y me conmocionó lo que contó, porque el comisario Villar, lo mata a Montonero también con una bomba y matan a él y a la esposa, mientras salían en su lancha por el Tigre. Lancha que siempre para Montonero fue un crucero, ¿no? Que daba una idea de algo majestuoso. Y me dice, nosotros estábamos preparados para la muerte de mi papá, porque él decía que era una lucha y podía morir en cualquier momento. Pero nunca para la muerte de mi papá y de mi mamá. O sea que nos quedamos huérfanos de madre y padre, y mi mamá no tenía nada que ver. Entonces puse 2 o 3 párrafos. Después me llama el comisario y me dice, no, mirá, la verdad que se arrepintió. Si podés sacar. Entonces le digo, mirá, lo voy a sacar, pero no me llame más porque el miedo es contagioso. Si ustedes tienen miedo, imagínense yo. Porque yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes están todos jubilados, retirados, tienen otra profesión. Si me sigue diciendo cosas así, no voy a escribir nada, ¿no? Claro. Y me llamó la atención lo de la hija del comisario Villar. Digo, qué miedo que debes tener para ni siquiera rendir homenaje cuando uno tiene 70, 72 años, está jubilada, tiene otra profesión. ¿Qué te pueden hacer? Pero es el miedo inculcado en la gente. Sí. Igual Y, todos tenemos miedo, pero al lector anónimo que después veo que se enojó, no es caer bajo, es exigirle también un poco de ciudadanía. sí, no, ¿Cómo ese no no va? es. Lector anónimo es otro. Este es Ah, otro que. Este era otro que venía haciendo todo un relato de su historia personal, etcétera, muy comprensible si se quiere, pero claro, ponés, viste, no pones el nombre, no pones tu nombre y apellido, y bueno, claro, se fue ahora. Entonces, liberal, no sé qué, viste. Bueno, en fin, digamos, yo invito a alguien, o invitamos a académicos, periodistas, etcétera, para que le hagan una pregunta, ¿no? Para que cuenten su propia historia, porque para eso hay otros lugares, ¿no? Ahora encima lo contás de manera anónima y te enojas, se enojó porque vos le dijiste algo a otro anónimo. O sea, él se claro, que vio yo por le algún. dije que por lo menos hay que poner un nombre de fantasía, Juan Claro, Pero, demás. ¿viste? Pregunta acá Dale. Esteban, y creo que había otra pregunta más por ahí dando vueltas, pero el tema del dinero, ¿no? De cómo se financiaban y cómo se gastaban, ¿no? Eso nunca más después se recuperó. Aparte, No, mucho dinero fue a Cuba y quedó ahí. Después se lo claro, pedían. secuestro, extorsión, robos a Sí, negocios, extorsión, robos, secuestro, robos a bancos. era Pero una causa así, noble, pero no, era una causa noble, pero no tenían aportantes voluntarios, digamos. no, por Era todo ejemplo, qué sé yo, extorsivo. si ves el diario Noticias, Bonazo en sus memorias, Diario de un clandestino, dice, estábamos cortos de dinero y menos mal que llegó la plata del holandés, habían secuestrado creo que a un directivo de una empresa transnacional y cobraron unos cuantos millones de dólares y ahí llegó la guita y con eso escribían. Y con eso hacían todo, que ellos le robaban, porque en realidad para ellos no era un robo, era una recuperación. Decían, Claro, recuperamos tanto dinero del banco, tanto, ¿no? Porque tampoco era un asesinato, era un ajusticiamiento. O sea, ellos inventaron todo una. Me hace. El kirchnerismo tiene mucho de eso, ¿no? sí. E inventa la realidad y son muy hábiles para inventar palabras, ajusticiamiento, recuperación. Y, Porque ¿qué van a decir? Sí, hoy matamos a tal, hoy asesinamos. No, claro. hoy ajusticiamos.
Eran Porque el vos brazo. fíjate que muchos de los intelectuales, entre comillas, la palabra intelectual se la ponen a cualquiera. Alguno que sabe leer y escribir un poco ya es intelectual para algunos, ¿no? Pero muchos de los ideólogos detrás del kirchnerismo es gente que participaba de estas cuestiones y es lógicamente sigue utilizando el mismo tipo de terminología. Y acá te meto una pregunta que hace Martín Sanes, un poco que dice, ¿cómo puede ser que después de tantas décadas se siga con esta idea, con esta romantización, si se quiere, de estos muchachos? Y bueno, pero ese que ellos ahora, por ejemplo, Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, dice, nosotros no reivindicamos a la cúpula, Firmenich y demás, ¿no? Sino a los jóvenes idealistas, los militantes. Ellos no dicen combatientes, son militantes, como si hubieran sido, qué sé yo, veganos, activos o luchadores, qué sé yo, sí, contra la soja, contra los transgénicos, ONGs, convenientes todo para ocultar lo que son. Yo creo que esa romantización tiene que ver con eso, la lucha entre buenos y malos, y obviamente el kirchnerismo dice nosotros heredamos a los buenos en la lucha contra los malos, y los buenos vencieron en los 70, los malos vencieron a los buenos, ahora vamos a vencer nosotros. Pero es como un eterno retorno, porque al final los malos son tremendos, y son astutos, y son jodidos, y te aumentan los precios, te votan en contra. Claro. Los Bueno, porteños. Y los bueno, porteños que se quedan con todo. Vos se quedan ahí, con todo y nosotros. Pero vos fíjate que en el fondo los otros por lo menos morían por sus ideales, ¿no? Tenían vidas buenas y fáciles en sus hogares y estudiaban en la universidad, el caso de que puso la bomba, y era un joven así pintón y demás, y murieron. hacían el Mataron y camino murieron. inverso. Hacían el camino Claro, inverso. estos no mueren, al contrario, lo que ellos hacen es usar a los otros, esa sangre derramada por los otros, a los herederos, digamos, lo reconocen con bronce y oro, y ellos se apropian del poder y de la riqueza, porque si algo el menemismo no tiene, es austeridad, ¿no? No. Todos, como pueden, arrebatan lo que pueden para vivir mejor. Está el que tiene el piso en Belgrano, o la casa en el sur, o un montón de dólares en el banco, depende de la graduación, pero todos Sí. usan los recursos públicos para enriquecerse, que no es el caso de los 70, porque la lucha ahí era por la cuestión socialista, una ideología totalmente equivocada, obviamente, pero era otra cosa. Estos son unos vivos que no les importa que Rodolfo Walsh se haya genuinamente convencido de que su tarea era abandonar la literatura y el periodismo y dedicarse a combatir por el socialismo. Eso era genuino en él. No, ellos recortan la parte del combatiente, no pensando en Walsh, pensando en ellos. En ellos mismos, sí. Claro. Ahí, mira, Gabriel hace una pregunta que a mí me quedaba medio también al principio. Vos hablaste algo de que como que ellos no lo consideran un ataque terrorista, esto de la masacre No, en el claro. comedor. Eh, No solo bueno, ellos, y la justicia no lo la considera un justicia, ataque. por eso ahí va la pregunta de Gabriel, dice, que yo ya sé la respuesta, pero dásela a vos, que es esto de, ¿se puede encuadrar aún en delito de lesa humanidad? No, porque ni la consideran un delito. Claro, a ver, según el Estatuto de Roma, debería ser un delito de lesa humanidad, no gritante, porque según el Estatuto de Roma, que es el que usa la Corte Penal Internacional de la Haya, un delito de lesa humanidad puede ser cometido por una organización civil, social, también por el Estado, pero no solo por el Estado. Y lo de lesa humanidad está claro en que el objetivo de Montonero no era matar al sargento Paulí, sino era el colectivo que le interesaba como escarmiento
no solo a la policía, no solo al gobierno militar, sino al resto de la sociedad. Es un acto terrorista típico y es un delito de lesa humanidad, atenta contra la humanidad, va más allá de la persona que fue blanco circunstancial. En ese sentido, es un delito de lesa humanidad en cualquier país menos acá. ¿Por qué acá no? Porque la justicia argentina, con la composición después de la Corte Kirchnerista, avaló, y ya es jurisprudencia, pero hay que ver qué diría esta Corte, que tiene otra composición, por eso puede cambiar también. Avaló que los delitos de lesa humanidad, por lo tanto los que no prescriben por el paso del tiempo, solo pueden ser cometidos por el Estado. Entonces alguien dijo, bueno, pero este era un agente de policía. Sí, bueno, pero fue cometido por Montonero, no por este. Es decir, van acomodando según les dé lugar, claro. No importa nada. ¿Qué sé yo? Claro. Hay gente que dice, no, no está probado que Salgado haya... No está probado, está recontra probado. Ahora, si no querés ver... Pero para ver, por ejemplo, un delito de los militares, ya basta con él no podía no saber, que es una cosa claro, bastante fascista, ¿no? De fascista en el sentido autoritario, en el sitio, no podía no saber. Casi nadie puede no saber nada en la especie humana, ¿no? Pero ahí son, viste, quieren que aparezca el que puso la bomba y lo reconozca por escrito, autenticada con un escribano y qué sé yo, con un perito, calígrafo. Claro, imposible. Es la doble vara que usan absolutamente para todo, ¿no? Es decir, para demostrar que ellos cometieron un atentado necesitas el video que muestre que lo están armando y que estaban sabiendo lo que hacían, y para el otro dicen, no, pasó uno y escuchó que dijo que iba a hacer esto y ya está, ya listo. Está. Este fue el autor intelectual de la cuestión. No, acá hay comunicados de Montonero, pero son capaces de decir si es necesario que podrían haber sido falsificados, que no claro. Quieren ver quién, cuándo lo hicieron, ¿eh? ¿Dónde está el video? Sí, eso te van a decir ahora. Bueno, y acá te hago la última pregunta, porque me llama la atención de Mariela, así que dice, te pregunta si estás estudiando el reclamo mapuche y las conexiones con activistas extranjeros. No puedo. Me interesa mucho porque veo que están los mismos personajes. Está Perdía, está Vaca Narvaja, Urien, atrás. Ellos han encontrado en Bariloche algo, ¿no? Y bueno, ayudan bastante. Y la verdad que la Secretaría de Derechos Humanos está siempre atento. Pietragala es hijo de Pietragala Horacio también, que fue uno de los jefes del ataque al intento de copamiento al regimiento de Formosa, cosa que supongo que él reconoce. Vamos a ver. Ahora está haciendo la biografía del padre, me va a entrevistar, ¿cómo será eso? Imagino, pero bueno, todo sea por la verdad. Sí. No, es interesante. Hay gente que lo está estudiando mucho, pero acá se lo ve como lo que es en realidad, porque es un reclamo de mapuche que eso de mapuche hay que probarlo, pero con un reclamo que viene de Chile, donde es un poco más serio, más contundente, y quieren toda una porción importante de la Argentina. Pero bueno, en Neuquén se vive, en el sur se vive de modo dramático. Acá todavía no. Sí. Y esto me sirve para una última reflexión y ya no abusando mucho más de tu tiempo, estamos en la hora, que es este tema de, viste, siempre en estos seminarios yo invito a distinta gente, los que participan le dicen, bueno, y estás investigando esto, y ¿por qué no trabajas sobre aquello, etcétera, ¿no? Y siempre es bueno recordar que esto requiere de dinero, es decir, cuando yo me pongo a investigar un tema, si lo hago por mi cuenta, dejo de ganar dinero o de trabajar en otras cosas, y muchas veces, aun cuando uno recibe una oferta
no es tan buena como lo que uno puede hacer. Y en eso también estamos en una gran desventaja, donde por esta pregunta que decían de cómo subsiste esta idea, este idealismo de los jóvenes, es que del otro lado está el Estado poniendo fortunas a Sí, gente claro. que está escribiendo, que lo único que tiene que hacer es eso y difundirlo, y tiene todos los canales para difundir la idea, etc. Y entonces alguien trabajando por su cuenta, con entusiasmo y con algún apoyo, siempre está en una inferioridad de condiciones Es notables. impresionante eso, porque, por ejemplo, del otro lado, vos escribís, no te lo compra nadie, pero yo vivo del mercado, de que se vendan los libros completamente. Pero del otro lado, eso no importa. Son como los canales del Estado, no tienen audiencia, no importa, porque te invita a la municipalidad de Chilecito, pongamos, y te paga y nadie rinde cuenta nada, la Secretaría de Derechos Humanos, todas las provincias tienen su Secretaría de Derechos Humanos, los municipios importantes también, todos organizan cosas en la misma cuestión. El otro día me invitaron, ahora voy a presentar el libro en la legislatura, y la persona, un diputado, no voy a decir el nombre, dice, y si le podés decir a la editorial que me envíe un libro, porque todavía no lo leí. Yo pensaba, obviamente no lo hice, ¿no? Porque me da vergüenza. Me dan ganas de comprarlo yo al libro y regalárselo, pero no digo un diputado o una diputada, en este caso no voy a decir el género, nada, sino el tema, es decir, claro, esta gente todavía no entiendo, o sea, los libros hay que comprarlos, más si soy diputado, diputada, ¿no? Claro. A mí, claro, eso decía, es inferioridad de condiciones. Decir que la gente, hay lectores y compran el libro y bueno, y se establece una relación mucho más independiente y libre, ¿no? Obviamente, que es lo que hace posible esto, porque la verdad, del otro lado tienen todos los medios, todos los medios, y los usan discrecionalmente, que eso es también, son muy voluntariosos en el relato. Sí, es que viven del relato. Si no lo mantienen, van a tener que trabajar de algo interesante y producir sí, algo, pero, ¿no? pero es una cosa. Después está el tema de que la izquierda siempre ha sido muy activa en estos casos, y el peronismo también, siempre le ha dado mucha importancia al tema de cultura, pero no de ir al Colón o a un museo, sino se comprenden que las opciones políticas tienen que ver mucho con las formas de pensar, ¿no? Ellos trabajan mucho ese tema, desde los libros Yo amo a Evita, como era, hasta esto, las películas, los documentales, las series, los centros culturales que hay en todos lados y que siempre están ocupados del centro a la izquierda. En cambio, la derecha siempre es, en estos temas, mucho más, ¿cómo decirlo? Tiene otra visión, ¿no? Cree que estas cosas no son importantes. Yo creo que viene, vos que sabés mucho de esto, creo que viene de las grandes familias patricias donde me parece que la cultura era una cuestión de casi amateur, ¿no? Sí. Casi amateur. Pero vos fijate, no es casualidad eso de que los gobiernos que no son peronistas, los no peronistas, les den tanta poca importancia práctica a los temas culturales, ¿no? Es como hacen los sindicatos con la cultura, ¿viste? Sí. El peor de ellos va a cultura, a nadie le importa. Y en el caso de los gobiernos no peronistas, me parece que eso es bastante evidente, ¿no? Porque tienen esa idea de, bueno, de que hay cosas más importantes que resolver. Y claro, cuando vos no resolvés esto, lo otro jamás lo podés resolver. Y por eso, No.
Y por eso No, a entonces mí me, entran como por una puerta giratoria. Cuando ganan una elección, salen al mandato siguiente. No, no, salen no porque termina. no tienen, no arraiga, ¿no? Y es tan difícil, porque yo, por ejemplo, el otro día hablaba con 3 encuestadores y le digo, pero ustedes no encuestan. Por ejemplo, se habla todo el tiempo de 30.000 desaparecidos. ¿Qué dirá la gente? ¿Estará a favor? ¿No le importa? No, no, no. ¿Y por qué no lo hacen? Y porque las empresas que nos contratan, los partidos, no les Tienen, interesa eso. Obviamente al kirchnerismo no le interesa eso, pero a nadie le interesa saber qué piensa la gente sobre la historia reciente. Hablan todo el día de la historia reciente. Preguntan la pelotudez más grande que te puedas imaginar. ¿A nadie le importa eso? Digo, a Larreta, a Macri, sí, a Milei. ¿No le importa eso? Qué raro, ¿no? tienen miedo, me parece, a esa. No, tienen una visión que tal que piensa, bueno, este es el problema económico, acá solucionamos la inflación, está todo bien. O el otro que dice, no, el tema es la productividad, no, el tema son las obras públicas. O sea, me parece que hay una visión que ahí hay que aprender del peronismo de la izquierda, que es una Sí, visión el tema de las ideas, ¿no? El combate de cómo piensa la gente, que sí. sería eso, ¿Viste? ¿no? Pero por lo general, cuando vos entras en esa, te dicen, bueno, estás adoctrinando, estás adoctrinando. Bueno, entonces yo no soy como los otros que adoctrinan, claro. Entonces ellos adoctrinan y están siempre arriba y vos no adoctrinás, entre comillas, y estás siempre abajo quejándote, ¿viste? Porque los que están en el balcón son ellos, ¿viste? No, sí, lo que pasa es que después todas las batallas son culturales en el fondo. Vos para pedirle a la gente el sacrificio que es pagar una tarifa más, digo, ¿por qué una persona debería preferir a una opción que dice, vos vas a pagar más de impuestos y vas a pagar más de tarifas eléctricas? Si el otro me dice, no, vos vas a pagar menos, el Estado va a poner todo, ¿por qué una persona debería preferir? Y ahí está el tema de las ideas, de pensar, de decir, mirá, si no renovamos el costo de los servicios, después no vamos a tener. Y eso es muy cultural, porque tenés que pensar también en un país, no Sí, en tu bolsillo. Nada. Pero bueno, ¿qué tenés va que a ser? tener Yo creo que esta batalla está perdida. ¿Eh? Digo, Sí, esa batalla cultural, sí. Vino Boric. Boric no pudo aprobar derecho, no es abogado porque hay que dar un examen en Chile. claro, Intentó 3 veces, las perdió. Imagínate lo que será. Pero hoy acá aparece como un intelectual. El tipo va a librerías, por ejemplo, claro. desconocido para nosotros. Presidente va a la librería, no solo eso, compra 5 libros y te Claro. cita autores argentinos. ¿Vos viste algún presidente No, nuestro no, que vaya no a tienen Chile y diga algo de no, literatura? no tienen la menor idea. No tienen la menor. Y acá todos los que se reciben, te recibís de abogado o de lo que sea porque vas dando materia a materia. Si tenés que dar el examen globalizador como allá, ninguno sería abogado. No sé, Olvídate, pero lo olvídate. cierto es que en un país donde hay muchos abogados, Boric no lo pudo dar. Y sin embargo, ese señor que solo tiene 36 años, es el presidente más joven de la historia, que no tiene partido, viene acá y ¿viste? Te cita autores argentinos, y Balmus, te habla de pintores. Esto es, acá es inaudito, no se puede ni No, imaginar que alguien vaya a Santiago de Chile, un presidente nuestro. Yo creo que tampoco un legislador, salvo excepciones, y diga, quiero conocer la casa porque acá escribió tal y tal cosa. No, esto lo hace. no. Y bueno, Me sorprende. escuchaste a la senadora el otro día que hablaba de Damocles o Democles, no sé de quién. O sea, le escribieron, no sabía leer. Claro, ¿cómo te van a hablar de escritores si no saben leer? Y ese es un Bueno, pues, tema, esa es la degradación nuestra, ¿no? pero es un problema, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, Alejandro, un gusto como siempre, ¿eh? Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por acá No, está por el favor. libro en pantalla para que lo compren y lo disfruten porque tiene datos muy interesantes e historias muy interesantes, sobre todo de Rodolfo Walsh, que es al que
el personaje que aparece central de toda esta cuestión. Así que, Cefe, muchas gracias por venir, gracias a todos por participar, por asistir, y nos veremos en el próximo encuentro. Saludos a todos. Bye.